Siempre habla con la razón y la experiencia que lo caracteriza. Presentamos Nicolás Lucar en Exitosa. Muy buenos días a los que recién se unen a la programación de Exitosa. Estamos en el 95.5 de la FM en Lima. Estamos en 65 ciudades conectados a lo largo y ancho del territorio nacional con una sola señal. Estamos en el internet, en una señal en vivo. Estamos en televisión. Pasen la voz, Canal 11, Movistar. No se lo pierdan. Y vamos a comenzar el programa del día de hoy, que está intenso, porque vamos a escuchar un testimonio que yo creo nos va a obligar a reflexionar sobre algunas cosas que están pasando en el país. Van a estar con nosotros Marieta Guillén de Rivero, esposa del general Rivero, y Marieta Rivero, la hija del general Rivero, que está preso hace 17 años y que estuvo preso 12 años y medio sin sentencia, y que a raíz de esto, es decir, de estar preso sin sentencia, presentó un recurso hace 12 años a la Corte Interamericana para que le respondan sobre su situación, para que velen por sus derechos humanos y su derecho a un debido proceso. Entonces, la pregunta es qué cosa hizo la Corte Interamericana de Derechos Humanos y qué va a pasar además en el contexto en que se está discutiendo la necesidad de una reconciliación, donde se indulta a Alberto Fujimori, donde la gente de Sendero Luminoso, a través de los abogados de Abimael Guzmán y los dirigentes del Movadef, reclaman amnistía y que también liberen y se les apliquen estos beneficios a los líderes de Sendero Luminoso. Y la pregunta es, ¿qué pasa con los militares? ¿Qué pasa con los militares que están presos y procesados? ¿Qué pasa con los policías que tienen juicios y procesos pendientes? ¿Les va a alcanzar a ellos también la gracia y el indulto? ¿Qué va a pasar con ellos? Es una pregunta absolutamente legítima que vamos a plantear esta mañana. Pero vamos a empezar por la tragedia de Pasamayo, donde finalmente la discusión es, y una vez más, ¿por qué ocurren estas cosas y qué hay que hacer para que no nos ocurran? Entonces, el primer tema que tenemos en debate es cómo es posible que se haya otorgado una concesión, ¿no? Que parte además, porque el desarrollo de la variante parte del reconocimiento que el serpentín de Pasamayo era un enorme riesgo para las personas que circulaban por ahí. Y lo que está ocurriendo es que después de haber otorgado la concesión y después de haber hecho las obras, el serpentín sigue funcionando. Y es más, es un serpentín porque por donde van no solamente los camiones que transportan carga, sino donde van sobre todo pasajeros de los buses interprovinciales. Es decir, miles de personas que están expuestas cotidianamente a un riesgo que les pase lo que ocurrió lamentablemente en la Curva del Diablo. 52 personas muertas porque acaban de encontrar otro cuerpo más. 52 personas. El presidente dice que va a conversar con Norvial, que dicho sea de paso es un consorcio entre Graña y Montero y JJ Camet una vez más, ¿no? Otorgado por 25 años para que hagan un carrilcito más para evitar estos accidentes. Pero hay voces que vienen desde lo técnico que dicen que todo esto está mal. Por eso es que hemos invitado esta mañana a Giovanni Rocío, que es un abogado especialista en gestión pública, y a Roy Ventura, presidente de la Comisión de Transporte del Congreso. Bienvenidos. Muchas gracias, Nicolás. Sí, dolido por lo que está pasando. Y más aún, la inoperancia de nuestras autoridades. Ocitran saca cuerpo, el ministro de Transportes le quiere echar la culpa a la falla humana, la concesionaria. Exceso de velocidad, han dicho. Exceso de velocidad, pero ya preliminarmente la Policía Nacional del Perú, asignada al control de tránsito, los peritos de la Policía Nacional del Perú, y espero que no haya presiones mediáticas para que puedan cambiar de versión. Ellos están diciendo que es falla de la infraestructura vial. Yo como especialista en transportes, también he estudiado la carrera de Ingeniería de Transportes, puedo dar fe que el problema es de infraestructura vial. Entonces aquí la responsabilidad es de la concesionaria
y también del Ministerio de Transportes. Si el día de ayer en un programa también noticioso decía la superintendenta de Ocitran que hace 3 años Ocitran se había pronunciado que tienen que hacer el ensanchamiento de muchas curvas en la variante y en el serpentín de Pasamayo, ¿por qué el Ministerio de Transportes no ha exigido? ¿Por qué a través de la gerencia de concesiones no ha hecho pues el trabajo de decir al concesionario, ensánchenme estas curvas? Todos conocemos que Roy, lo que tú estás diciendo no solo en tu condición de congresista, sino en tu condición de especialista y una persona que ha estudiado este tema, es que, es decir, si tú tienes una zona de riesgo como la Curva del Diablo, eso tiene soluciones técnicas. Claro que sí. De dinamitas el cerro, o sea... Y es arena, es arena. Te llevas la arena, la sacas, haces barreras, claro, o sea, estableces cosas prácticas que puede hacer la concesionaria, pero vemos pues que ni siquiera hay tachas, no hay iluminación, pero en el momento del accidente era a las 11 de la mañana y según grabaciones de los transeúntes, no había neblina. Y tampoco pues una guardavía apropiada para la Curva del Diablo. Esta Curva del Diablo que constantemente hay accidentes. El solo nombre, ¿no? Ahora, ahí yo quiero entrar al tema sobre el que hemos estado hablando el día de ayer precisamente con Giovanni, de las condiciones en que se otorgan las concesiones, porque ahora resulta que la concesionaria no está obligada a nada. O sea, ¿está obligada a qué? A forrarse cobrando el peaje. Digamos, eso es el pobrecito los concesionarios, ¿no es cierto? Lo que tienen que hacer es cobrarnos el peaje todos los días. Ante todo, un profundo dolor y solidaridad con cada una de estas familias peruanas que hoy tienen que enterrar inesperadamente a 52 personas. Porque en ningún plan de estas familias estaba el tener que enterrar a estas personas vísperas de las fiestas, ¿no? Y coincido con el congresista, y qué bueno que sea el presidente de la Comisión de Transporte y a su vez sea de los pocos profesionales que tenemos en el país que son ingenieros de transporte, porque solamente existe una facultad, que es una facultad en la Universidad Villarreal que te permite ser ingeniero de transporte. O sea, en este país no hay ninguna universidad preocupada, a excepción de la Villarreal, que titule a los ingenieros de transporte. Cuando tú te digan, cuando el congresista, que lo acabo de conocer hace segundos, me dijo, yo soy ingeniero de transportes, y yo inmediatamente le dije de la Villarreal, porque no hay otra universidad en el país, en un país donde necesitamos soluciones viales casi en todo el Perú. Acá estamos hablando de la costa, un lugar donde debería ser, entre comillas, debería ser no deberíamos ni siquiera tener peaje. O sea, ¿cuándo se hace el peaje? ¿O para qué existe el peaje? Los peajes o las asociaciones público-privadas es para generar una solución en la cual el Estado, como propio Estado, no puede resolverla. Para eso existe, para eso yo me asocio. Yo me asocio con alguien cuando yo profesionalmente o como ente no puedo resolver el problema. Claro, necesitas a alguien que ponga el dinero, que haga la obra. ¿Y cómo se cobra luego? Con el peaje. Con el peaje. Es que ahí sí hay necesidad. Para mí particularmente en la costa no debería existir, incluyo la Municipalidad de Lima, no debería existir ningún tipo de peaje y deberían ser los propios alcaldes o presidentes regionales o el Ministerio de Transporte, en función del escalafón que le toca a cada uno, quien administre sus vías, y si tienen que poner un peaje, sea un peaje consecuente, no un peaje que en 2 años subo el 66%. ¿Qué negocio en el Perú, no, y en el mundo tiene 66% de utilidad en 2 años? Y qué curioso que sean los mismos nombres, o sea, sean las mismas empresas las que están detrás de esto. Escuchaba camino acá, Exitosa, y veía sobre lo que tienen que hacer los deudos. Particularmente, yo me baso mucho de la legislación comparada, ¿no? De lo que ocurre en otros países. Acá hay responsables. Y obviamente que si yo me voy contra la empresa, esa es una empresa que, si bien es cierto, vive de la precariedad con la que se conducen muchas empresas de transporte en nuestro país por los costos bajos y porque en nuestro país, a diferencia de otras ciudades, no hay un subsidio para el transporte público, por llamarlo de alguna forma, y producto de eso siguen y tienen buses y tienen carga con fletes o con pasajes muy bajos
que realmente no representan el poder reinvertir nuevamente en su flota, y encima tienen que pagar peajes abusivos que no les cobran por vehículo, sino le cobran por eje, ¿no? Le cobran por eje. Entonces, el tema es, yo de abogado de cada uno de los deudos, me iría a denunciar penalmente a los miembros que son parte de la concesionaria. Claro, pero el problema es este. ¿Ya? El problema es que porque esto ha sido la discusión en los últimos días. Resulta ahora que la concesionaria, por el tipo de contrato que se hizo, no está obligado a nada. Entonces, esto es lo que ha estado ocurriendo sistemáticamente en el Perú. Es decir, estás haciendo una obra que parte de que el serpentín es muy peligroso, entonces vamos a hacer una variante, y haces una variante que desde el punto de vista técnico es absolutamente cuestionable, porque es una empinada subida, una inclinadísima bajada y arriba neblina. O sea, ¿qué solución técnica es esa si los camiones y los buses, la mayoría, no pueden ir por ahí? Todos recordamos... Me acaba de escribir un bombero que es especialista en estos temas, me decía: Nicolás, ándate ahorita a la variante para que veas lo que es. Agarra cualquiera de esos buses y camina a ver que sube y que baje, pues. Si no es un riesgo. Y a ver, ponlo en la neblina. O sea, la cantidad de accidentes que vas a tener. O sea, no fue una solución la variante. Por eso que muchos camiones optan por ir por el serpentín, por el costo adicional que pueda ocasionarle en el mantenimiento del vehículo, en el consumo de combustible y sobre todo también que hace más lento la transitabilidad, y con vehículos ligeros ocasiona accidentes de tránsito. Todos recordamos cuando estas imágenes que quedó grabadas en cada uno de nuestra mente, cuando hubo el incendio con la empresa de transporte ZBus. Desde ahí ya se exigía que el transporte de pasajeros sea por la variante y la carga pesada sea por el serpentín. Pero mira, hemos tenido que esperar este accidente de tránsito con más de 51 personas que han perdido la vida, pero recién nuestras autoridades ponen... Claro, pero eso es lo que no se entiende, pues, Roy. Si tú tienes una concesión que te la dan por 25 años, que te está permitiendo facturar y tener unas utilidades monstruosas, ¿no es cierto? Son, o sea, aproximadamente, ¿cómo es posible? Sí. Son aproximadamente 64 millones de soles anuales que tienen de utilidad. Claro, y ahorita están buscando la forma de cómo echarle la culpa al conductor, para evadir toda responsabilidad. Pero el tema es el siguiente. Es decir, ¿cómo es posible que tú tengas una concesión y no seas responsable de que exista una zona tan peligrosa como la Curva del Ebro? No es tu problema. Tú tienes la concesión, pero no es tu problema. Entonces, ¿cuáles son tus problemas? Así es. ¿Cuáles son tus responsabilidades? No, es que el contrato no me lo... Porque son unos tramposos, pues, lo que hacen los contratos de Aquí hay responsabilidad de la empresa San Martín, de la empresa de carga, y también la responsabilidad civil de la empresa concesionaria. Y también debe ser la responsabilidad política de las autoridades del Ministerio de Transportes. ¿Por qué no exigen a la concesionaria para que haga el ensanchamiento de esta curva del diablo? Ahora, tú dices, Roy, que esto se había recomendado ya hacía 3 años. Hace 3 años, según versión de la superintendente de Ocitrán, hace 3 años hacían ya las recomendaciones, pero ellos se basan al contrato. Si no está en el contrato, no puedo hacer nada. Si no dice el contrato, busco una adenda, busco adicionales para quitarle más plata al Estado o poder incrementar los costos del peaje. Yo he trabajado en la empresa municipal de peajes, en EMAPE. En esas épocas el peaje estaba a 2 soles y con el dinero de peaje se hizo muchos bypass, se hizo muchos puentes, se hizo el mantenimiento de la carretera central, de la Javier Prado, de la vía expresa. Ahora que el peaje está por encima de los 5 soles, poco nada se están haciendo, han dejado abandonadas muchas Mira, vías metropolitanas. el ministro Yufra acaba de responderte, Roy, diciendo que no hay que utilizar el accidente para decir cosas inciertas y desinformar. Yo pediría no utilizar este accidente para declarar cosas que no son ciertas. Hay que decirle la verdad a la gente. Esto ha sido una falla humana lamentable, por cierto, pero debemos aclarar que han sido las cosas cómo han sido las cosas para que no se malinforme. Y esto lo hizo en relación a tu declaración de que se estaba evaluando la posibilidad de que el accidente también fuera o tuviera que ver con un tema de falla de infraestructura. Hablando de velocidad, disculpe que te corte, hablando de velocidad, según reportes de Sutran, el día de ayer a mediodía estuve en Sutran, estaba el bus a 57 kilómetros por hora. Y le pregunto a los funcionarios, ¿cuánto era la velocidad máxima en ese tramo? 60. Ahí tengo la grabación, te lo voy a pasar después. Ahí está, según versiones y funcionarios de Sutran. Posiblemente al ministro le estén mintiendo, eso no puedo saber. Y según reportes de la Policía Nacional del Perú, Nacional Control de Tránsito,
el tráiler iba a 52 kilómetros por O sea, hora. ninguno iba a exceso de velocidad. Ninguno iba a Ahora, exceso ¿qué es de lo que velocidad? ocurre? Lo que ocurre es que el tráiler, para en una poder hacer curva el tan giro, cerrada, que es un problema de infraestructura, así de es, diseño ha de la tenido que carretera, abrirse. Nicolás. tiene que abrirse, ¿no es cierto? Ahora, Invasión. miren esta información, Giovanni, para que te sorprendas, ¿ya? O sea, todo el mundo está hablando de la empresa de transporte de pasajeros y nadie habla de la empresa de transporte de carga. Esta empresa se llama TJ Corporación Levisa, ¿está bien? Y el chofer, el señor Quillaguamán Cusihuamán Cristian César, no tiene salud desde el año 2016. O sea, no sé qué vínculo laboral tiene con Levisa, pero manejaba uno de sus camiones que transporta carga y ha provocado la muerte de 52 personas. Este señor tenía multas y tenía infracciones consideradas muy graves. Este señor no tenía revisión técnica en el camión. Sí, Entonces sí, la sí. responsabilidad de que ese camión circulara desde marzo del año pasado sin revisión técnica no es responsabilidad del chofer. ¿Y qué es lo que dicen Es en su responsabilidad de Levisa y de las autoridades responsables de controlar que ¿Y esto qué no es pase. lo que dicen en Sutran? Y yo le pregunto, ¿ha pasado por el control de Ancón? Sí. ¿Por qué no intervinieron? No, lo que pasa es que el tráiler estaba sin carga y por eso lo hemos dejado que pase a pesar que no tenía revisión técnica. Sutran tiene facultades en transporte y tránsito en las rutas nacionales. No hizo nada Sutran. Acá tiene que haber responsabilidades. Ahora, Giovanni, yo te pregunto, porque esto es un tema de los que hemos estado conversando. O sea, acá se nos ha vendido la idea de que las concesiones son intocables. No, no te metas con la concesión de rutas de Lima o de línea amarilla porque nos van a llevar a no sé qué tribunal internacional. Y no importa si se pagó coimas por ella, no nos podemos meter, ¿no es cierto? Ahora hace unos meses, el Consejo de Lima decidió disolver la concesión Javier Prado. Concesión que tenía también Graña y Montero. Agarró, llamó a Consejo y citaron a todos y de manera unánime, o sea, donde hay izquierdistas y derechistas, ¿no? O gente que tiene ciertas inclinaciones políticas. visiones, de acuerdo. Pero los 40, ¿no? Los 40 regidores optaron porque se revoque la concesión. ¿Acaso ha habido alguna carta notarial o alguna demanda que por medio diga por qué esta concesión no se hizo? ¿Por qué revocan esta concesión? No pasó absolutamente nada. Entonces, lo que ocurre es que acá hay mucha ropa tendida. Hay demasiada gente involucrada. Con todo el respeto al ministro, ¿no? Porque considero que es un buen ministro, pero se está equivocando. Y se está equivocando claramente en señalar que acá el ministerio no tiene responsabilidad. Porque si él establece de que estaban fuera, el GPS arrojaba que esta empresa estaba por encima del valor, ¿no? Ellos tienen que tener un historial de esta empresa. Y ese historial debió haber sido sancionada. Esta empresa nunca debió haber salido. Porque tenemos problemas. Porque si había claro. GPS, Claro, pero ¿no? por eso es que yo doy. O sea, tenemos. había un exceso. Claro, ahí tenemos dos temas. La gente se le ha cargado porque todo indica que lo que ha ocurrido es que el tráiler invade el carril contrario. Entonces, ¿es una falla humana? Sí, ya, pero para un momentito, aguanta el carro. ¿Por qué invade? Claro. Porque hay una falla en esa carretera. Claro. Porque el Donde radio estás de giro no llevando es un apropiado. tráiler que no puede dar la curva porque la curva es tan cerrada que la única manera que tiene ese tráiler de superar esa curva es invadir el carril contrario. Entonces, por supuesto que hay una falla de infraestructura. Y así hay Ahora, 50 curvas en pero la- Roy, en la misma- en el pero mismo ¿sabes cuál tramo? es el problema? Que nadie es responsable, no es obligación. Entonces, ¿de quién es la obligación de que las cosas se hagan bien? ¿Por qué no quieren decir que la concesionaria es responsable? Porque la concesionaria también tiene que pagar indemnización. Y de los 64 millones de utilidad que tiene al año, que pague pues la indemnización a los deudos, que haga el trabajo de mantenimiento, de ensanchamiento de muchas curvas. Son más de 50 curvas del diablo que hay en el serpentín de Pasamayo. Hay algo que los abogados conocemos a confesión de parte. Relevo de pruebas, dicen ustedes. Totalmente de acuerdo. ¿Por qué el presidente de PPK establece que se necesita anchar un tercer carril? Porque a él se le ocurrió y porque ese día vio las noticias y dijo, hay que simplemente... Entonces, Claro, si él pero- agarra y le dice eso... Pero ¿por qué tiene que el ocurrir que tienen que Pero, morir Nicolás, 52 personas para que- Nicolás, ¿por qué el ministro tendría que ofenderse si alguien le dice que hay fallas dentro de la estructura vial? Somos un país que no podemos negarnos, no podemos taparnos los ojos, y él lo sabe.
tenemos cerca de 80.000 millones de dólares de déficit en infraestructura vial. Y desgraciadamente donde se ha invertido, ha sido mal invertido. O sea, ha sido mal invertido. Se invirtió en Interoceánica. Se invirtió en Interoceánica. No debió haberse invertido en esa cantidad de plata en Interoceánica. Todo lo que se hubiera podido hacer en Lima. Simplemente la ampliación de la Panamericana, de la Vía Expresa Sur. La ampliación de la Vía Expresa Sur. Se necesitan 230 millones para hacerla y beneficiaría a 2 millones de personas. Hasta el momento no se ha movido ni un solo ladrillo. O sea, no se ha movido absolutamente nada. Y era una de las pistas que se haría para el Panamericano. ¿Quién tiene esa concesión? Graña y Montero. Bueno, Graña y Montero y JJ Cambet. No, estoy hablando de la tú dices Vía Expresa Sur. La Vía Expresa Sur, claro. Y los beneficios son 2 millones de yo personas. creo que o sea, me parece tremendo, ¿no? Que tenga que ocurrir algo así para que pongamos sobre la mesa la manera como se han estado entregando concesiones. Y yo lo he dicho y alguna gente se ha ofendido, ¿para quién se ha estado gobernando en el país? Es decir, tú entregas una concesión para hacer una obra que sirva a los ciudadanos, que resuelva problemas, no para que alguna gente se forre, y no importa qué pase con los ciudadanos, y no importa si las obras están bien hechas, y no importa si se han hecho las obras complementarias, y no importa si está garantizada en toda la ruta la seguridad de las personas que viajan por eso. No importa. Lo que importa es que alguien va a ganar dinero y tenemos el derecho a tener la presunción de que alguien cobró una comisión ilegal para que las cosas se hagan así. Yo sí le pediría una, tenemos derecho o no, Roy. Claro que sí. Con lo que se está destapando. Odebrecht ha dicho Nicolás, el otro día, oigan, somos el 5% de la corrupción en el Perú. Eso ha dicho Marcelo Odebrecht. 5%. Miren el otro 95%. Toda la obra pública está atravesada por corrupción. Nicolás, pero con la respuesta del ministro y con el mayor de los respetos y como ciudadano y contribuyente, le pediría que se ponga de acuerdo con el presidente. Porque si el presidente dice una cosa, claro, y él agarra si y todo dice está que bien, ¿para qué vas a hacer una ampliación? Entonces, Claro. que los dos se pongan de acuerdo, que conversen, no estaría de más, ¿no? Y que de ahí el señor se queje, ¿no? O sea, yo creo que la falta de comunicación. Ahora, lo que sí tenemos que hacer, y ahí sí los congresistas tienen que establecer de manera concreta, porque ellos tienen la posibilidad constitucional de hacerlo. O sea, acá los congresistas tienen la posibilidad constitucional de hacerlo, cosa que nosotros no tenemos, es demandar ante el Tribunal Constitucional muchos de estos contratos leoninos sean paralizados y sean ejercidos, llámese, por las municipalidades o sea, y por lo demás. Tú tienes mecanismos legales, entonces, ¿no es cierto? Puedes crear administraciones judiciales, yo no sé, las fórmulas tienen que existir, pero, o sea, en realidad, yo insisto en el mensaje que nos está mandando Marcelo Odebrecht. Oiga, yo les estoy contando, dice Marcelo Odebrecht, la corrupción en la que yo he estado metido. Y él te dice, eso es el 5%, si toda la obra pública en el Perú está... Entonces, ¿de qué se trata? De revisar una por una todas las concesiones y todos los contratos que se han hecho. Es que porque siempre lo he dicho. ¿No? Odebrecht ha contado su versión. Falta la versión de OAS. Falta la versión de Camargo y Correa, Queiroz Galbao. Empresas españolas, empresas ecuatorianas que han venido a dar estas concesiones. Las peruanas que se han prestado para aliarse con esas empresas extranjeras y el mismo modus operandi de Odebrecht. Entonces, acá se tiene que investigar, pero vemos pues que tenemos un Ministerio Público parcializado, persiguiendo a los fujimoristas. Vemos también un Poder Judicial que cambia y mueve a uno u otros jueces, y pues no vemos respuestas claras. Y desde el Congreso de la República, en nuestra función de fiscalización, en nuestra función de hacer el control político, estamos batallando contra la corrupción y estamos poniéndole también las cosas de frente, mirándole de frente a la corrupción y diciendo estas cosas tienen que dar a conocer. Pero, Nicolás, y sobre todo Nicolás, meter los presos de estos señores. Yo sí creo que es obligación de los congresistas, aprovechando que está acá, poner en agenda la suspensión de un sinnúmero de contratos de concesión, porque tampoco lo tienen en agenda. Hoy por hoy los congresistas, ¿no? Y con todo el respeto, están enfrascados en luchas internas de la población, ve esas luchas que hay y todo lo demás. Ahorita tenemos que dedicarnos también en cosas que van al ciudadano de a pie.
y cosas como las concesiones que se han otorgado van a ir directamente al ciudadano de a pie. Me hace enseñar que esa va a ser la mejor forma de demostrar transparencia, porque acá hay una discusión bien importante, no solo sobre el sistema de concesiones, sino sobre las benditas asociaciones público-privadas. Donde, ¿qué significa? El Estado aporta y el privado aporta, pero el privado supuestamente aporta tecnología, conocimiento y se moja, pone dinero. Invierte. Pero en el caso, por ejemplo, de Chinchero, que es emblemático, era una asociación público-privada donde el Estado ponía el terreno, el Estado ponía el movimiento de tierras, el Estado ponía el dinero y el Estado se endeudaba para que la concesionaria ganara plata. Y teníamos un presidente que nos quería mentir al decir que íbamos a ahorrar. El presidente con su pizarrita explicando cómo eso era bueno para los peruanos y para los cusqueños. O sea, eso tiene que acabarse. Eso tiene que acabarse, pero en fin, lo que tenemos que acabar es esta secuencia, porque nos hemos pasado. Desde el Congreso de la República se está haciendo el trabajo con la Comisión Lavajato. Ya esperemos que en las conclusiones también puedan decirnos pues de qué manera corregir estos malos contratos. Y también hay congresistas que ya están tomando acciones. Por ejemplo, nosotros en la Comisión de Transportes estamos viendo el tema de los peajes, concesiones, no solo de Línea Amarilla, no solo de estas empresas que construyen la Ramiro Prialé, por ejemplo, las que movieron y descolmataron toda la defensa ribereña del río Rímac. Y protegieron a toda esa gente, sí. Si no, hay muchas concesiones a nivel nacional. Sí, tenemos que terminar con ustedes. Muchas gracias por estar acá. Vamos a ir a la pausa y vamos a regresar con un testimonio que yo estoy seguro va a provocar una enorme controversia. La esposa y la hija del general Rivero, que está preso hace 17 años, de los cuales se pasó 12 años y medio sin sentencia. Entonces, ¿qué hizo hace 12 años? Se fue a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Saben qué le han dicho en la Corte? Que espere, que todavía cualquier día esto lo atiende. Vuelve mañana, la próxima semana. Hasta hoy no le contestan. De eso vamos a hablar. ¿Qué pasa con los militares y policías que estuvieron involucrados, ¿no?, en la guerra contra subversiva y que hoy están presos o enfrentando procesos? ¿Qué va a pasar con ellos? Es una buena pregunta cuando se empieza a hablar en el Perú de reconciliación y de reencuentro. Regresamos. Ya regresamos. Se ha dispuesto un helicóptero, el cual ha peinado la zona y de esta manera se ha podido visualizar exactamente estos dos cadáveres. Conversando pues con el general Rucova, ha indicado que con un trabajo de bastante esfuerzo por parte de la policía, de diversas autoridades que han llegado a este lugar, que son aproximadamente 200, va a tomar 2 horas para poder retirar estos dos cadáveres. Ya ha llegado hasta el lugar justamente el fiscal de turno de Huaral, quien ya ha ordenado el levantamiento del cadáver y de esta manera pues se va a proceder con lo que venimos mencionando. Es también bastante lamentable mencionar que hasta el lugar han llegado también familiares y sabemos justamente y hablamos directamente de Indira Díaz Pasache, familiares que han llegado aquí justamente con carteles, quienes piden que no cesen la búsqueda hasta que ellos puedan llegar a la morgue de Chancay y de esta manera puedan identificar si es el cuerpo de su hija. Son 2 cuerpos de 2 féminas, de las cuales es una cifra que no se esperaba, sinceramente, Nicolás, porque no sabemos aún quién sería la otra persona, ya que no ha llegado ningún familiar a poder preguntar por esta persona. Mientras tanto, pues, también vemos que al lado de donde se ubica la prensa ha llegado también otro grupo de personas con flores en manos, se abrazan entre ellos ante el lamentable y ante lo que se entiende realmente el dolor. Nosotros vamos a continuar en la zona, Nicolás, y posiblemente dentro de 2 horas ya tengamos nosotros algún tipo de novedad y tendríamos que ir hasta Chancay a la espera de que la familia pueda identificar si el cuerpo se trata de Indira Díaz Pasache. Adelante. Vamos a estar atentos, Sofía, a esta información de último minuto. Lamentablemente, las cifras de los fallecidos sigue creciendo y esto es algo sorprendente, ¿no? Porque resulta que hay una lista de pasajeros, pero había pasajeros que no estaban en la lista y que empiezan a aparecer ahora. Y esto es otro de los problemas que se enfrentan, ¿no?, con la informalidad con la que se opera a veces el servicio de transporte de pasajeros en el Perú. Ha estado intensa nuestra secuencia anterior sobre este tema, sobre el tema del accidente, porque lamentablemente tienen que ocurrir cosas así para poner sobre el tapete la infinidad de problemas que tenemos. Fíjense ustedes, o
O sea, no solamente estamos discutiendo la calidad de los contratos que se han hecho para otorgar concesiones y cómo puede ser un tremendo negocio para los concesionarios, pero que no le genera obligaciones para resolver problemas reales como este de la curva del diablo o la calidad de la obra que se ha hecho desde el punto de vista de una infraestructura no solamente adecuada, práctica, sino segura, ¿no? Pero por el otro lado ha saltado la falta de controles. O sea, ¿cómo es posible que en este accidente haya un tráiler que circula por el país desde marzo del año pasado sin revisión técnica y conducido por un chofer cuyos vínculos con la empresa Levisa, que es la propietaria del camión, simplemente no están claros porque el señor no tiene RUC, el señor no tiene seguro social? O sea, ¿qué tipo de contrato tiene, qué tipo de relación? Lo cual también es determinante para el estado mental y psicológico del conductor, ¿no? Y finalmente lo que le ha pasado a varias de las familias que llegan a los hospitales y no hay tomógrafo, porque el tomógrafo, ¿no?, se malogró y nadie lo reparó y no lo repararon porque hay que tercerizar, y como el CIS no le está pagando a los tercerizadores, entonces no quieren prestar atención, entonces de repente nos revientan en la cara todos los problemas que están sin resolver en el país o lo mal que se han estado haciendo algunas cosas, ¿no? Demasiadas. Y por eso es tan importante ser absolutamente conscientes y que frente a esta situación no hay que desmoralizarse, sino hay que tener el coraje de poner los problemas sobre la mesa y de ser conscientes de que vamos a tener que cambiar a los que han estado tomando decisiones en el Perú. Ese ha sido nuestro gran error, un país muy rico, un país lleno de posibilidades, de gente capaz, con estos problemas elementales sin resolver. Nos equivocamos en escoger a la gente que nos debía gobernar. Y ahora vamos a hablar de otro tema que también es trascendente. Están con nosotros la señora Marieta Guillén de Rivero y Marieta Rivero, son esposa e hija del general Juan Rivero Lazo. Bienvenidas, muy buenos días. Muchas gracias, señor. Muchas gracias. Buenos días. No, muchas gracias a ustedes por estar con nosotros. Yo quisiera que comencemos, señora Marieta, porque nos cuente cuál es la situación de su esposo y qué es lo que ustedes han estado viviendo. ¿Cuántos años tiene él en la cárcel? Perfecto. Mi esposo tiene 17, casi va a cumplir 17 años en la cárcel. Para nosotros, que somos su familia, su esposa, sus hijos, es muy doloroso asistir 2 veces por semana a irlo a ver. Como mi esposo siempre dice, cada día está muriendo. Está privado de libertad injustamente, inhumanamente. Yo solamente quiero decir lo que siento como esposa, como madre, como abuela, y lo que sienten mis nietos es un dolor terrible. Acá mi hija, que ya sabe la parte legal, señor Nicolás Lucar, me gustaría que ella se explaye un poco más. Y yo después, si me permite, quisiera hablar de la trayectoria y la carrera de mi esposo, cómo fue él. Ahora, su papá Marieta era el jefe de inteligencia del ejército, ¿no es cierto? O sea, ¿qué otros cargos desempeñó y por qué lo están procesando exactamente? Bueno, mi padre ha sido un oficial del ejército peruano destacado, siempre fue número 1 de su promoción, alcanzó el puesto de director de inteligencia del ejército justamente gracias a su trayectoria y porque él también nos ha representado a nivel internacional por su capacidad de hacer análisis de inteligencia y de la lucha contra subversiva. Lamentablemente, a raíz de todos estos casos de derechos humanos, La Cantuta, Barrios Altos. Cantuta, lamentables, porque es muy lamentable, he tenido la oportunidad de hablar con familiares de la Cantuta y lamento mucho y es muy dolorosa todo este derramamiento de sangre entre peruanos. Mi padre nunca estuvo involucrado en estos casos, pero lamentablemente para dar un peso jurídico ante la acusación a Fujimori fuera y poderlo extraditar, involucraron a mi padre en todos estos procesos para hacer una línea de mando desde el llamado Grupo Colina hasta el presidente o expresidente Fujimori. Mi padre ha sido director de inteligencia del ejército, él realizaba análisis de inteligencia, él hacía el análisis de ver cómo actuaban los grupos terroristas en el Perú. Él no comandaba ningún grupo armado. Ningún grupo operativo. Operativo, exactamente.
los propios miembros del Grupo Colina, que valga la aclaración en este momento, los que ejecutaron, mataron y hicieron estos terribles casos, están libres. Les han puesto sentencias de 8 años, no han sido acusados de lesa humanidad y en este momento están en las calles. Esos mismos miembros, Los autores de los autores materiales, esos mismos miembros en toda la cantidad de juicios que tiene el Grupo Colina y que desgraciadamente involucran a mi padre, todos, sin excepción, han declarado que mi padre no tenía conocimiento ni recibían órdenes de él. Este grupo de oficiales no estaban a cargo de mi padre, pero como eran agentes de inteligencia y mi padre era director de inteligencia, en la lógica de las ONGs y la Fiscalía, creen que él tenía que haber sabido todo. Y como supuestamente tenía que haber sabido todo, lo ponen como autor mediato de los hechos de terceras personas. Y por esa desgracia, señor Lucar, sin prueba alguna, lo tienen a mi padre 17 años en una cárcel, de los cuales, 12 años y medio ha estado preso sin ninguna sentencia. Eso es lo increíble, porque se está discutiendo mucho ahora el tema de las prisiones preventivas, ¿no es cierto? Que hay un vicio. O sea, el propio Duberlí Rodríguez, presidente de la Corte Suprema, ha dicho que hay jueces carceleros, es decir, que ante cualquier delito, prisión preventiva, ¿no es cierto? Y como que con eso está resolviendo el problema, cuando de lo que se trata es de acreditar la culpabilidad y sentenciar a una persona, y en todo caso la prisión preventiva es una medida extrema que se tiene que tomar por un tiempo razonable, pero 12 años y medio en ningún caso es un plazo razonable. Señor Lucar. O sea, 12 años y medio preso sin sentencia cuando de repente al final te declaran inocente. Y no solamente esa es una de las tantas violaciones al debido proceso, que es un tema que está tan de moda hoy, que todo el mundo reclama debido proceso. Pues para militares, y sobre todo vengo a hablar en nombre de mi padre, nunca existió. Mi padre le abrieron desde el año 2001 escalonadamente 6 procesos, todos los procesos que involucran a Colina y a Fujimori. Todos. Él tenía que estar ahí porque era un peldaño para llegar hasta el presidente de la República. Sin prueba alguna. Al contrario, hemos probado fehacientemente su inocencia, fehacientemente. Su trayectoria es impecable en el ejército. Le han abierto un proceso tras otro y le cuento, para que usted vea la locura de esto, que en 17 años el Poder Judicial, le hago un llamado al señor Duberlí, así como hice un llamado hace años al doctor Mendoza, que ahora es ministro de Justicia, también le fui a pedir ayuda. Toda esta escalonada de procesos, todos tienen entre 13 a 15 años de procesamiento sin sentencia. Mi padre ha tenido 6 procesos, tiene 2 sentencias firmes, una condenatoria y una absolutoria, sin pruebas, por supuesto, ¿no? Sin pruebas lo condenan como autor mediato porque ahora utilizan esta figura caprichosa que tampoco existe en nuestro Código Penal para inculpar a gente sin pruebas. Ahora, ustedes fueron a la Corte Interamericana de Derechos Humanos ¿cuándo? ¿El año 2005, creo? ¿Cuándo fueron ustedes? Así es, como hay cantidad de jurisprudencia de la Corte Interamericana sobre exceso de procesamiento sin sentencia, que para ellos 2 años es un plazo exagerado de procesamiento sin sentencia. De carcelería. Exactamente. Sin sentencia. Entonces nosotros, justamente por eso, mi padre desde prisión redactó su denuncia ante la Corte Interamericana y su primera etapa, que es la Comisión Interamericana, denunciando al Estado peruano por esta violación. Esta violación sigue ejecutándose sin que nadie haga nada. Está en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 12 años en etapa de admisibilidad. Imagínese usted, o sea, 12 años. Ni siquiera la han admitido. Están en un ping-pong de preguntarle al Ministerio de Justicia, ay, ¿qué hay del caso del general Rivero? Ay, es un caso complicado. Y de eso no avanzan. Sin embargo, vemos a terroristas condenados por terroristas como Maritza Garrido Leca, que ella argumentó que había sido procesada en exceso, o sea, lo mismo que claro. Exacto, que lo mismo que argumenta mi padre, exceso de procesamiento sin sentencia, con la diferencia que ella la sentenciaron los jueces sin rostro, se anuló por la Corte Interamericana su juicio, la volvieron a enjuiciar, lo volvieron a hallar responsable de terrorista, y ella argumenta que estuvo 11 años en este lapso, y sin embargo, su denuncia se presentó después que mi padre
y la Corte ya dentro de poco va a sentenciar al Estado peruano por el caso de Maritza Garrido Leca y 40 y tantos terroristas más. Entonces, por haberlos mantenido en prisión sin sentencia. por exceso de procesamiento sin sentencia. Y sin en el caso embargo, de su papá, todavía, pero es que no lo puedo creer, está en el proceso de admisión, es decir, ni siquiera ha llegado a la Corte. Exacto, está y yo he tenido la oportunidad por trabajo, gracias a Dios, de poder acercarme a Washington, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que está frente a la Casa Blanca, para ironía, e ir a hablar con los abogados que trabajan ahí, que ven el caso de Perú. Y le digo, ¿qué sucede con el caso de mi padre? Sí, es lamentable, es terrible, me dicen. ¡Qué barbaridad! Y le digo, ¿y por qué no le dan trámite? No, es que hay un orden de llegada y tenemos mucha carga procesal. Y le digo, ¿cómo ustedes? Yo sé que ustedes no se pronuncian por delitos, pero ¿cómo es posible que ustedes traten distinto a un soldado de la patria del Perú que luchó por la pacificación con tanta demora y a un terrorista que ensangrentó al país, que se levantó en armas, sí le admiten su debido proceso? Y no tenían cómo responderme. Y les sigo diciendo públicamente, les mando correos, les hablo por Twitter, todo, para poder pedir ayuda, porque mi padre en este momento tiene 17 años en una cárcel, tiene 76 años de edad y su único delito fue trabajar por el país. No es posible que se trate así a un ser humano que hizo tanto por la pacificación del país y no se le ha comprobado ni un solo delito, señor Nicolás, ni uno solo. O sea, en todos los procesos lo están acusando por autoría mediata, que es el argumento que se usa cuando no tienes una prueba fehaciente, ¿no? Así es. Señor Nicolás Lucar, cuando usted me preguntó de mi esposo, yo le quería decir, él llegó a ser número 1 de su promoción, un hombre que ha ido a diferentes países a dar conferencias sobre el terrorismo, y lo que quiero resaltar fue que en el año 1991, desde el 30 de octubre hasta más o menos 5 o 6 de noviembre del año 91, cuando pasó el caso Barrios Altos, para que vea cómo es la persecución judicial contra mi esposo. Él en la conferencia de ejércitos americanos, cuando le preguntaban, porque cada uno tenía que dar sus puntos de vista sobre qué era el terrorismo, y mi esposo en Estados Unidos, en la conferencia de ejércitos americanos, donde se reúnen todos los generales de América y todos los directores de inteligencia de América, él habló y dijo que para él el análisis que veía a futuro era que el terrorismo iba a ser el cáncer del siglo XXI, y que el terrorismo no solamente iba a atacar países tercermundistas, que había desigualdades, ya sea por problemas económicos, sino que él dijo que el terrorismo iba a atacar a grandes potencias porque era de ideología y de religión. Eso, señor Nicolás Lucar, está registrado en la Conferencia de Ejércitos Americanos. El año 91. En el año 91. 10 años después, señor Nicolás Lucar, pasó las Torres Gemelas. Cuando los Estados Unidos no se imaginaban que ellos iban a ser víctimas del terrorismo, como están siendo. Como dice mi esposo cuando conversamos esto, él siempre dice, ¿no? Yo analizaba lo que era futuro y les dije en Estados Unidos que el cáncer del siglo XXI iba a ser el terrorismo y que no tenía fronteras y que iba a ser mucho más sofisticado. Por supuesto que hubo oficiales americanos, porque ¿qué es lo que tiene allá en Estados Unidos? Los que han sido directores de inteligencia y pasan a situación de retiro, ellos asesoran a los jóvenes, y ellos sí le consideraron y dijeron a mi esposo que él sí que el análisis que estaba haciendo era factible, pero nunca se imaginaron que después de 10 años pasaba a las Torres Gemelas. ¿Y cuál es la situación de él ahora? Es decir, está a la espera de una respuesta de la Corte Interamericana, es decir, ni siquiera eso, a la espera de que la comisión declare admitido el proceso y pase a la Corte después de 12 años. Ahora, es increíble, ¿no? Lo de Fujimori ahorita contra el indulto se ha presentado y ya se convocó a una audiencia para los primeros días de febrero, el 2 de febrero. Exacto, de inmediato. Eso, justamente por eso nos ha indignado tanto y ya no sabemos a quién acudir, y justamente le hago un llamado al presidente de la República, al ministro de Justicia y al presidente del Poder Judicial, que nos ayude y que vea este caso
si realmente son tan respetuosos del debido proceso y de los derechos humanos, que volteen a ver un caso emblemático. Mi padre está siendo procesado hace 17 años. Ni a Abimael Guzmán se le han demorado tanto los procesos. Ni a él, imagínese. Y un oficial que por un cargo que ocupó lo responsabilizan de actos de terceras personas. Imagínese usted, o sea, cómo nos podemos sentir como familia y yo como peruana, de que alguien que da su vida, su carrera entera en defensa de su país, sea tratado así por sus autoridades. No, además, yo creo que hubo cosas que se hicieron mal en la guerra contrasubversiva, que se hicieron horrores, que se cometieron crímenes. A mucha gente no le gusta recordar esto. Los peores fueron al comienzo, cuando no se sabía qué enfrentábamos, cuando en diciembre del año 82 el presidente Belaúnde y su gabinete le entregan el poder a los militares en 8 provincias y los militares van a enfrentar un fenómeno que no conocían y arrasan y muere gente que no tenía que morir. Fue un horror lo que pasó esos 2 o 3 años que siguieron a diciembre del 82. Que dicho sea de paso fue cuando más gente murió. El 90%. ¿No? De acuerdo a las Entonces, el ejército aprendió, las Fuerzas Armadas aprendieron del error, ¿no es cierto? Y desarrollaron una estrategia para enfrentar al terrorismo, porque nosotros le atribuimos hoy mucho mérito al GEIN, que lo tiene, porque logró capturar a la cabeza sin disparar prácticamente un tiro, ¿no? Un balazo se disparó al aire, uno solo, ¿no? Y no hubo ningún herido, ningún muerto, y se capturó a la cúpula de Sendero Luminoso. Pero eso fue posible porque el ejército había hecho su trabajo, se había reencontrado con la población, se había hecho una alianza con los campesinos. Exacto. ¿No es cierto? Se había logrado quebrar esa influencia y se había logrado aislar a Sendero Luminoso. Sendero Luminoso estaba derrotado en el campo en el momento que capturan a Abimael Guzmán. Y eso es un mérito que no se le reconoce. Ahora, lo increíble es que cuando los civiles le dicen a los militares, ustedes háganse cargo, los políticos ahora no se acuerdan de su responsabilidad y le cargan. O sea, los que se tienen que podrir en la cárcel ahora son los militares y los policías. Exactamente. Yo le voy a repetir, señor Nicolás Lúcar, una frase que mi esposo siempre repite. Dice: ningún país en el mundo, después de haber ganado una guerra, enjuicia a sus soldados por errores y excesos. Así es. Justamente su explicación es excelente del análisis que hace. Justamente, ya en los años que mi padre fue director de inteligencia, todos sus análisis y todo lo que él trabajó con el grupo de la Dirección de Inteligencia, todas las recomendaciones hacia la Comandancia General, que era a quien él recomendaba todos sus análisis, era justamente el respeto a los derechos humanos, porque ellos sabían que la estrategia de Sendero era ahogar, incendiar Lima para que las fuerzas del orden salgan a combatir y hayan justamente esos excesos. Lamentablemente han habido personas que no cumplieron su trabajo como debieron y cometieron esos excesos lamentables que no tienen por qué costarle a todo el ejército los actos de algunas personas que ellos mismos han reconocido sus errores y cómo ellos actuaron. Mi padre no tiene por qué cargar con esos errores de otras personas. Él, justamente al ver cómo actuaba Sendero Luminoso, todas sus recomendaciones eran a favor de cuidar los derechos humanos. ¿Y por qué mi padre está sufriendo todo esto? Justamente porque las ONGs querían que mi padre sea colaborador eficaz y que él, en su calidad de director de inteligencia, acepte de que había una política sistemática en el ejército de no respeto a los derechos humanos. Y mi padre, mirándonos a los ojos, porque yo le dije: padre, ya preso, le dije, ¿qué te importa? Tú di lo que ellos quieran para que salgas de la cárcel. Y mi desesperación, obviamente, de hija, me dijo: yo no podría mirarlos a la cara sabiendo que he canjeado mi libertad en base a una patraña, porque mi ejército no es un ejército de asesinos y yo no puedo validar algo que yo no ordené ni me ordenaron. Entonces, eso es lo que él está pagando. Ellos querían que mi padre sea colaborador eficaz y acepte eso. ¿Cómo es posible que por actos de algunas personas que actuaron mal, por supuesto, se pretenda llamar a todo el ejército como si fuera una banda de criminales que han salido como locos a matar? No fue así, señor Nicolás Lúcar. Perdón que termine la idea. La mayor prueba de que no hubo una política sistemática de aniquilamientos y no respeto a los derechos humanos es que hay
que hubieron cientos y miles de terroristas vivos en las cárceles. Esos cientos de miles de terroristas en las cárceles que el día de hoy ya gozan de libertad, de indemnizaciones del Estado. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Cuándo va a acabar esta persecución a los militares? Yo les agradezco muchísimo por estar con nosotros hoy. Yo sinceramente me felicito de haberlos invitado, porque creo que esto es un tema que está pendiente. Tuvimos una comisión de la verdad y la reconciliación, que parte importante de la verdad creo que nos la contó, hay que mirar con otros ojos ese informe, pero de reconciliación no logramos nada. Nada. No, señor Nicolás. Eso está pendiente, eso está pendiente. Y yo creo que los políticos tienen que tener el coraje de enfrentar esta discusión. Es decir, no, esto no es que te canjeo, que no me vaquen a cambio de que te indulto a Fujimori. Eso no resuelve el problema de la reconciliación nacional. La reconciliación hay que hacerla con los militares y policías que se fajaron por defender la democracia y haciendo en algunos casos, y sobre todo al comienzo, barbaridades, y algunos de ellos cometiendo crímenes que tienen que ser castigados efectivamente, ¿no es cierto? Y en el otro lado tienes un grupo que hay que mirar también con otros ojos. A mí me preocupa sinceramente que haya 500.000 de chicos que han firmado por el Movadef. Eso nos tendría que preocupar seriamente. ¿Qué nos vamos a hacer con eso? ¿Lo vamos a meter preso, lo vamos a agarrar a balazo o lo vamos a convencer de que las cosas pueden ser diferentes? Que el Perú puede cambiar sin violencia, que las cosas se pueden hacer bien. No sé, yo creo que esto... Yo reitero mi agradecimiento porque estén ustedes acá y vamos a regresar todas las veces que sea necesario a este tema. Muchas gracias por estar acá. A usted muy agradecido porque por lo menos nos da la esperanza y la ilusión de que la gente, que yo sé que la escucha, se entere todo el atropello y la injusticia que ha hecho con mi esposo. Nosotros lo único que pedimos es de que ya esto debiendo en ilegales, ya todos los juicios se deben de parar. El Poder Judicial no puede ser cómplice de estar sentenciando o juicios interminables. Señor Nicolás Lucar, mi esposo tiene 76 años. De acuerdo a la progresión que hemos hecho nosotros, le falta todavía 4 juicios. Si cada juicio dura entre 10 a 15 años, se supone que él debe terminar sus juicios cuando tenga 90 años. ¿Eso se llama justicia? Ya es ilegal. Todo es ilegal. Lo único que pedimos es que la Comisión Interamericana se allane y diga al Estado peruano, suspendan todos esos juicios, porque ya no pueden ser. Así es, hacemos un llamado al Ministerio de Justicia para que se allane a la denuncia de mi padre, para que de una vez acepten esta denuncia ante la Comisión y el Estado peruano sea sancionado como debe de ser, porque no solamente los terroristas se les debe de respetar sus derechos humanos, sobre todo a una persona que luchó por la pacificación y por último es un ser humano que se merece derechos humanos. Muchas gracias por estar con nosotros. Han sido la esposa y la hija del general Juan Rivero Lazo, que está, como ustedes ya han escuchado, hace 17 años en la cárcel, de los cuales 12 años y medio permaneció en prisión en un proceso sin sentencia y tiene en este momento por lo menos 5 juicios más por los que yo tiene 17 años preso sin sentencia. Y la Corte Interamericana todavía no recibe el documento porque la comisión está pensando si le da de trámite o no. 12 años esperando por un trámite en la Comisión de Derechos Humanos, en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En fin, así estamos. Muchas gracias por estar acá. Antes de ir a la pausa, tenemos 2 informaciones de último minuto. Una noticia lamentable. La policía acaba de confirmar que los 2 cadáveres hallados en Pasamayo hace unos minutos pertenecen a 2 mujeres y uno de ellos es de Indira Díaz, esta chica a la que sus padres buscaban desesperadamente el día de ayer. La otra mujer se encuentra en proceso de identificación. Y hay otra información de último minuto. Los asesores Ana Hertz de Vega y Pierre Figari, que para los que no conocen, y además la gente no tiene por qué conocer estos detalles, son 2 personas claves dentro del fujimorismo y del entorno de Keiko Fujimori, cuya renuncia había sido pedida por Keiko Fujimori, dejaron de formar parte del Comité Ejecutivo Nacional de Fuerza Popular, informó hoy el congresista Miguel Torres. ¿No? Esta es la información que ha hecho pública Miguel Torres, diciendo que además la decisión sobre la separación de estas 2 personas ya se había tomado semanas atrás.
pero en fin, esto es lo que hay. Las dos personas de más cercana confianza en el manejo de Fuerza Popular estos últimos años ya no son parte de la directiva de Fuerza Popular, lo cual puede ser interpretada como una victoria de Kenji Fujimori en la batalla por el control de Fuerza Popular con su hermana Keiko. Regresamos, esto es Exitosa. Ya regresamos. Antes de seguir adelante, tenemos una mención de nuestro auspiciador. Tú también puedes tener un departamento en Asia, ¿por qué no? Condominio Resort Asia Soleil, kilómetro 97.6 de la Panamericana Sur, a solo 3 cuadras del Boulevard de Asia. Departamentos flat y dúplex desde $87,900, financiados de acuerdo a tus posibilidades. Ven y disfruta de nuestra piscina con un cóctel de bienvenida. Reserva tu cita llamando al 383-6863, 383-6863 o al 933-320335. Repito, 933-320335. Atendemos de miércoles a domingo. Anderson Grupo Inmobiliario. Construimos el futuro para ti. Estamos en la línea con el general Rucova, jefe de la región Lima de la Policía General. Muy buenos días. Buenos días, Nicolás, a su disposición. General, se ha encontrado, como ya dijimos, 2 cuerpos más correspondientes a mujeres y se ha confirmado que uno de ellos era el de la chica que su familia buscaba desesperadamente el día de ayer, ¿no es cierto? Sí, tuve la posibilidad de ver a través de una foto enviada por uno de los rescatistas. No he mostrado a la familia, por cierto, pero sí hay prendas con las que he consultado con la hermana de ella y efectivamente él le corresponde. Entonces estamos ya casi seguros de que corresponde el primer cuerpo que vamos a rescatar a Indira Díaz. ¿Esto elevaría el número de fallecidos a cuánto, Víctor? Estamos hablando de que hasta ayer teníamos 50, hoy hemos ubicado 2 cuerpos más, 2 cuerpos femeninos, estamos hablando ya de 52 las víctimas. Ahora, hay un tema porque no está claro todavía cuántos pasajeros viajaban en el bus, porque aparentemente no hay una correspondencia entre la lista declarada oficialmente y los que realmente viajaban, ¿no? Exactamente, la informalidad de nuestro transporte pues se ve una vez más puesta de manifiesto. El manifiesto de pasajeros decía una cantidad, nosotros ayer conocíamos de que podíamos rescatar 12 cuerpos y con esos 12 ya era el que correspondía a lo que el manifiesto decía. Sin embargo, ayer se ha podido rescatar 14, o sea, 2 más a los que el manifiesto nos dicen. Ahora estamos tratando de rescatar 2 más, entonces estamos hablando de una diferencia de 4 ya. Esto conocemos de que muchas veces la informalidad hace que en algunos paraderos puedan subir o bajar los que están haciendo uso de estos medios y a veces los pasajeros no lo permitimos. De tal manera de que tenemos que remover incluso ya el bus para poder tener la certeza de que no hay otro cuerpo más. Eso es lo increíble, es decir, no se sabe en este momento a ciencia cierta si podría haber más víctimas. Claro, ya hasta lo que ha podido percibir y poder rescatar el día que es el bus o de que hicieron recursivo de ese bus. Sí, estamos perdiendo calidad en la señal, general, creo que se está usted moviendo. Estoy parado en un lugar con la finalidad de que no se vaya la señal. Perfecto. Le decía de que tenemos la necesidad de todas maneras hoy día de mover o remover ese bus para conocer si hay alguna otra víctima. Pero por lo menos sabemos de que hay familiares, como el caso de Indira, hay otras familias que no se han acercado a los medios, pero sabemos que están buscando a una persona también de sexo femenino, ya de una edad mucho mayor que la de Indira, y al ser el otro cuerpo, otro correspondiente a una mujer, es muy posible que corresponda a esta familia. Los cuerpos no van a ser reconocidos acá mismo en el mismo Serpentín de Pasamayo, sino van a ser identificados por los familiares ya en la morgue de Chancay, a donde ya los invité a dirigirse, sí. Ahora, general... Acá solamente hacemos...
Dígame. Sí, hay una controversia con respecto, y yo sé que la investigación está en proceso, que todavía es prematuro dar, digamos, una versión definitiva sobre las causas del accidente, pero lo que sí es cierto es que el camión, especie de tráiler, ¿no es cierto? Estos camiones que cargan containers y que llevan cargas pesadas, no tenía revisión técnica al día desde marzo del año pasado. Y la pregunta es, ¿cómo es posible que esto haya ocurrido? Es decir, que haya un vehículo que haya estado circulando y transportando carga en esas condiciones durante tanto tiempo. Claro que sí, es una infracción al Reglamento General de Tránsito y las autoridades encargadas de la fiscalización son las que deberíamos estar siempre en permanente supervisión de que esto no ocurra. Ahora, la pregunta es que esa responsabilidad, digamos, más allá de cómo es posible que haya pasado controles, porque ¿en qué momento se le pide la revisión técnica? O sea, cuando va al pesaje, cuando pasa por los peajes, ¿en qué momento se produce ese control? El control es inopinado. Hay autoridades como la Superintendencia de Transporte que realiza esto en las carreteras. Nosotros en lo posible estamos realizando operativos, pero no orientados a este tema, porque también estamos relacionando los temas de imagen policial relacionadas a intervenciones u operativos que nosotros hacemos en algún punto de la ciudad o de las carreteras, pero sin embargo estos son muchas veces mal vistos por la población. Pero como podrán darse cuenta, tenemos que reorientar este tema, porque muy a pesar de que sean mal vistos esos operativos, nos parece que son muy importantes porque podemos evitar tragedias como la que acabamos de ver. Ahora, la responsabilidad es directamente de la empresa, ¿no es cierto? Acá el hecho de no... Bueno, el chofer podría haberse negado a conducir un vehículo sin la revisión técnica, pero la responsabilidad recae directamente en la empresa propietaria del vehículo. Claro, en este caso no sé cuáles son las condiciones en las que el conductor estaba trabajando en esa empresa, pero si es una razón social en la que todos sus vehículos deben necesariamente cumplir con lo que dispone el reglamento de tránsito, y una de ellas es pasar periódicamente la revisión técnica de acuerdo a como está establecido en ¿no? Ahora, es efectivamente la empresa, pero yo también como conductor, como usted lo acaba de mencionar, me podría negar a subir y conducir un vehículo que no tenga la revisión técnica o una tarjeta de propiedad incluso para poderse trasladar. Pero mucho más allá, creo que la División de Investigación de Accidentes de Tránsito establecerá la responsabilidad exacta del motivo de este accidente, que tal vez no sea la razón, la revisión, porque esta es una infracción, pero sin embargo se establecerán las responsabilidades correspondientes de acuerdo a la investigación que, como repito, que lo está haciendo la División de Investigación de Accidentes de Tránsito en conjunto con el fiscal de acá de esta jurisdicción. Una última información así de sentido práctico. Está cerrado el Serpentín, ¿no es cierto? O sea, ya no es posible, por lo menos provisionalmente, circular por ahí. Nosotros desde ayer habíamos indicado y coordinando con Norvial que esta vía debería cerrarse a las 9:30. Se logró cerrar un poco antes. Sin embargo, había algunos buses o camiones, que estaban todavía en la carretera tomando en consideración la distancia. Pero lo tuvimos parado un buen tiempo todavía que estábamos utilizando el helicóptero para sobrevolar la zona y poder, como en este caso, hemos tenido un resultado satisfactorio de que a través de ellos, de la tripulación del helicóptero, hemos podido visualizar a estos dos cuerpos, toda vez que están en un acantilado que casi es de 90 grados, ¿no? De tal forma de que solamente utilizando este medio lo hemos podido hacer. Ayer el helicóptero no ha sobrevolado la zona porque la condición del clima no lo permitió. Entonces, luego de que el helicóptero lo pusimos en otro lugar, es que dejamos pasar los casi 40, 50 camiones que quedaron, pero ya esto está cerrado hasta que terminemos los trabajos hoy día, que consiste en recuperar esos dos cuerpos, además de remover el bus. Sí.
Bueno, yo le agradezco muchísimo al general Víctor Rucoba, jefe de la región Lima de la Policía Nacional del Perú. Muy amable, Víctor, como siempre. Muchas gracias. Muy buenos días. Gracias. Y estamos en la línea con Sofía Gallegos, que está precisamente en Pasamayo. No sé si logró ponerse en contacto con la familia de esta chica Indira, a la que ellos estaban buscando desesperadamente desde el día de ayer. Adelante, por favor, Sofía. ¿Qué tal, Nicolás? Así es, efectivamente, estamos nosotros pues en compañía de la señora Pilar Pasache. Ella es tía justamente de Indira y estamos justo en su compañía, al igual que los demás familiares, quienes en estos momentos están brindando bastante fuerza, bastante paz a la mamá, a la señora Carmen. Hay que recordar, Nicolás, que el día de ayer nuestro equipo Exitosa estuvo presente exactamente en la morgue de Chancay. Desde muy temprano nosotros fuimos el primer medio que estuvo tras este caso conversando, hablando con el señor Marco Antonio Díaz, y supimos un poco de la historia justamente de Indira, quien el 31, ella un día antes, habiendo cumplido los 21 años, decidió viajar pues a Huacho por primera vez. Vamos a conversar rápidamente con la señora Pilar. Señora Pilar, bienvenida, Exitosa. Entendemos ante todo el dolor. Sabemos que ya se ha podido peinar la zona, se ha podido aparentemente identificar que uno de los dos cadáveres, esas dos féminas, sería de su sobrina Indira. Buenos días, Nicolás. Buenos días. Te queremos pues agradecer a la prensa Exitosa por el apoyo que nos ha dado, y mi familia Pasache está bien dolida. Esperemos que sea mi sobrina el cuerpo que han encontrado. Bien, señora Pilar, indicar también, pues, Nicolás, que hace instantes ha venido justamente miembros de la unidad de búsqueda y rescate y le decía justamente a su prima hermana, la señora Carmen, que apenas tuvo el primer cadáver, van a ir rápidamente a la morgue, ¿cierto? Sí. Mi prima y con su esposo van a ir a la morgue a reconocer el cuerpo, pero nosotros, el resto de familia, estamos esperando acá de confirmarse que es ella, la vamos a trasladar a Lima, donde va a ser el velorio. Pero si no es ella, queremos que continúe el rescate, que continúe hasta que encuentre el cuerpo de mi sobrina. Señora Pilar, nosotros entendemos el dolor, queremos saber en estos momentos también cómo es la situación económica de la familia, cuál es el apoyo que pediría las autoridades para proceder con el sepelio de su sobrina. En lo económico, mi familia va a apoyar a mi prima para poder todos darle una cristiana sepultura. La empresa están en conversación con San Martín. Sí, con los abogados de la familia. Queremos saber, con el abogado, quiere decir que ustedes han hablado con alguna autoridad de la empresa San Martín de Porres. Sí, ¿Van a conversar o no conversar? No, van a conversar, señorita. Nuestra intención es solo abocarnos al rescate de mi sobrino. Por supuesto que sí. Nicolás, no sé si tengas alguna consulta para que pueda seguir conversando con la señora Pilar Pasache. Solamente saber, lo que nos ha contado el general Rucoba es que ellos, por las fotografías que tenían en la mano, por la descripción de la ropa que usaba y por las características físicas de Indira, el general Rucoba decía que pese a que no lo habían podido confirmar con la familia, tenían ya esta convicción, ¿no? Por la descripción física y la ropa, sí, es un 80% que es ella. Queremos visualizar su cuerpo para confirmarlo. Sí, justamente, Nicolás, ellos relacionan que este cadáver de una de las dos féminas sería de la señorita Indira, justamente porque ella llevaba ese día puesto un polo negro y un short jean. Igual, pues, la familia está presente aquí hasta que puedan justamente ascender en los primeros cadáveres, estos dos cadáveres, y de esta manera ir rápidamente a la morgue, y en el caso que se logre identificar, pues la familia, como bien lo decía la señora Pilar, viajarían hasta Lima, donde se va a realizar justamente el velorio. Esos son todos los detalles. Nosotros vamos a estar al tanto. Hay que recordar, tal como han indicado el general Rucoba, es un trabajo de bastante esfuerzo que posiblemente tarde un poco más, una hora, y de esta manera nosotros vamos a poder tener más detalles. Muchas gracias, Sofía, por esta comunicación y por esta información. Muchas gracias. Una pena realmente lo de la familia Díaz, pero por lo menos, o sea, digamos, en las circunstancias que están viviendo, por lo menos tener el cuerpo de esta chica para enterrar ya les permite, no sé, despedirse, ¿no? O sea, qué tragedia. Me parece sinceramente tan indignante y tan absurdo lo que estamos viviendo. Es decir, 52 personas muertas, ¿no? Porque hay una curva en esta carretera
que no reúne las mínimas condiciones técnicas que podrían ser admisibles, ¿no? Dentro de una concesión. O sea, ¿cómo diablos se hacen las concesiones en el Perú? O sea, ¿quién permite que esto pueda pasar? Es decir, es cierto, no ha terminado el reporte, pero yo he conversado con choferes con cierta experiencia y me dicen que en esa curva hay un problema. Camiones de esas dimensiones no pueden usar su carril para dar la curva completa por la carga que llevan, ¿no es cierto? Entonces es prácticamente inevitable que para poder completar la curva tengan que invadir el carril ajeno, ¿no? El carril contrario. Y aparentemente esto es lo que ha ocurrido y se ha encontrado frente a frente, no ha podido, por el peso de estos camiones, la dificultad que hay para maniobrar con ellos, es que se ha producido el choque y ha costado la vida de 52 personas. Por eso es que resulta absolutamente razonable que haya quienes digan que acá la responsabilidad no solamente compete, ¿no es cierto?, al error humano o al exceso de velocidad, como se ha dicho en el Ministerio de Transporte, sino a un problema de diseño, ¿no es cierto?, de la infraestructura. Pero queremos saber qué dice la gente en las redes sociales, Judy, con respecto a lo que se está planteando. PPK ha dicho que hay que hacer una tercera vía, ¿no es cierto?, hay que agregarle una vía a la autopista de ida y vuelta para resolver el problema y cerrar el serpentín. ¿Cómo estás, Nicolás? Bueno, personalmente sí me indigna ese caso porque la carretera central era una vía que yo recorría 4 veces al mes. En esa carretera el río Guayaga se lleva pedazos de pista, hay accidentes como acabamos de ver todos los días y se gastó en una carretera interoceánica que no sirve para nada, más que para los mineros ilegales, en lugar de construir otra carretera central. Entonces sí, siento este caso como mío y me indigna de sobremanera. Y a la gente en las redes sociales también le indigna y vamos a leer justamente nuestra pregunta exitosa. PPK anuncia que buscará un acuerdo con Norvial, debería, al contrario, mandarles, ¿no? Para ampliar carretera y eliminar uso antiguo del serpentín de Pasamayo. ¿Crees que es la solución? César dice lo mismo que yo. Acuerdo, dice, se debe anular ese contrato porque ellos no cumplieron con salvaguardar la vida de los usuarios de la carretera Pasamayo porque no colocaron los elementos de seguridad y barreras salvavidas, señala. Por otro lado, Javier Ramírez nos dice, no, ahora que los buses irán por la variante subirán los pasajes, el peaje aprovecha y sube la tarifa, al final el pasajero es el afectado y la empresa beneficiada. Autoridades se hacen los locos, señala. Por otro lado, Alfredo nos dice, mientras se habilita la tercera vía en la variante que se utiliza el serpentín solo para transporte de carga, señala Alfredo. Por otro lado, Luis Maldonado nos dice, puede ser, Pasamayo debe ser clausurado, nadie debe transitar por ahí. ¿Qué nos dice Michelle? Nos dice, a ver, en el Perú existe corrupción, historia de la corrupción en el Perú desde Alfonso Quiroz, bueno, se dirige en realidad a ti directamente, Nicolás, por el tema de que Odebrecht dijo que solamente hay 5% de corrupción a raíz de su participación en obras del Perú. Por otro lado, Marco Pesquiera nos dice, hace 3 años que se estableció esta ampliación contractual. ¿Qué acuerdo hay que buscar? Señala, si ya hubo un acuerdo previo, señala. Hernando nos dice que en adelante accidentes que no ocurrirán buen tiempo en Pasamayo se verán en la variante. A pocas horas de la caída del ómnibus lo ocasionaron un bus y tráiler. Si no saben, no se metan. Choferes irresponsables son como los congresistas y periodistas, dice, que terminan atropellando incautos. Nos dice, bastante molesto, Hernando. Sí, pues porque la discusión ahora es esta. Se hizo, es decir, tenías el serpentín, ¿no es cierto? Que era de alto riesgo. Entonces se decide hacer una carretera alternativa para no usar el serpentín. Pero ¿cuál es el problema? Que la variante tiene una subida muy empinada, una bajada muy inclinada, una zona arriba de una neblina casi permanente que produce serios problemas de visibilidad y ha provocado infinidad de accidentes. Es decir, esa no era la salida. Entonces ahora el presidente viene y dice, bueno, hay que agregarle un carril a eso. O sea, lo que nos ha contado Roy Ventura, el presidente de la Comisión de Transporte del Congreso, es que se supone que hace tiempo ya había una observación por parte del Ministerio de Transportes en el sentido de que tenían que hacerse ampliaciones en algunas zonas de ese serpentín para evitar los riesgos. Y una de las zonas que debía ampliarse era precisamente la curva del Diablo. Entonces ha habido soluciones que se han podido plantear, ¿no es cierto? Porque lo cierto es que estás atrapado en una situación sumamente complicada. O sea, tienes el serpentín que no sirve y tienes la variante que te presenta una serie de dificultades por los vehículos muy pesados. Otra perlita de Graña y JJ Camet, ¿no?
No, y de quienes permitieron que las cosas se hagan así, ¿no? O sea, ¿quién permite que las cosas se hagan así? Es lo que más nos debería indignar, ¿no? O sea, porque habría que revisar una por una las concesiones. O sea, ¿cuántas concesiones se están pagando con nuestro peaje? Es decir, donde el inversionista que debería poner el dinero, hacer la obra y después cobrarse con el peaje, lo que hace es financiar la obra con el peaje, ¿no? Así estamos, Yudy, así estamos. Muchas gracias. Y muchas gracias a la gente que nos escribe y nos sigue en las redes sociales que están cada día más poderosas. Más de 1 millón, ¿cuánto? 1.100.000 seguidores tenemos en el Facebook en este momento y seguimos creciendo cada día. Vamos a la pausa, regresamos con más. Esto es Exitosa. Antes de seguir adelante, tenemos una mención de nuestro auspiciador. Tú también puedes tener un departamento en Asia. ¿Por qué no? Condominio Resort Asia Soleil. Kilómetro 97.6 de la Panamericana Sur. Escucha bien, a solo 3 cuadras del Boulevard de Asia. Departamentos flat y dúplex desde $87.900 que se financian de acuerdo a tus posibilidades. Ven y disfruta de nuestra piscina con un cóctel de bienvenida. Reserva tu cita llamando al 383-6863, 383-6863 o al 933-320335. Repito, 933-320335. Atendemos de miércoles a domingo. Anderson Grupo Inmobiliario. Construimos el futuro para ti. ¿Qué situación esta de lo de Pasamayo y cómo, yo insisto, nos enfrenta a nuestras miserias, ¿no? Porque no sé cómo definirlas de otra manera, porque hacíamos el recorrido ayer, ¿no? A raíz de esta persona que sobrevivió, este fisicoculturista, fue una cosa increíble, y cómo, o sea, tiene problemas de atención en el hospital, no hay tomógrafo, no hay medicamentos, tienen que salir a comprarlos. O sea, y te enfrentas al final de la cadena a la crisis de nuestro sistema de salud. Pero antes de eso tienes un camión que ha estado circulando desde marzo del año pasado sin revisión técnica y un chofer que tiene una relación incierta con una compañía que presta servicios a Graña y Montero, a JJ Camet, a las más importantes compañías mineras del país, y que recorre una carretera que ya no debería funcionar porque para eso se hizo una variante. En una curva donde se produce el accidente, donde según me dicen los choferes experimentados es prácticamente imposible que un camión de esas características pueda dar la curva sin invadir el carril contrario. Es decir, donde hay una falla garrafal de diseño de la obra. Es decir, si haces la variante, entonces ya no usas el serpentín. Y si vas a seguir usando el serpentín, entonces le quitas al serpentín los factores de riesgo. Le robas al cerro, dinamitas, sacas la arena, haces lo que sea. No sé, hay la tecnología moderna en todos lados. Dios mío, para hacer las cosas bien hechas. Y no estar discutiendo estos asuntos y enfrentando estos problemas porque murieron 52 personas que no merecían morir. Y esto en el contexto además de una concesión que ahora nos preguntamos quién la hizo, por qué la hicieron de la manera que la hicieron. Está construida de tal manera que estaban pensando en cómo se beneficiaba el concesionario y no cómo se resolvía un problema de transitabilidad, o no sé si la palabra existe, de desplazamiento de los pasajeros, de la carga, ¿no? y de los transportistas, ¿no? de transportes de pasajeros, o sea, no pensando en ellos, en el servicio que se tiene que brindar. Y encima resulta que el concesionario no tiene prácticamente obligaciones, ¿no? Porque las que tiene son mínimas. O sea, eso son cosas que no se entienden, o bueno, sí se entienden, ¿no? Y sí se explican. Pero, en fin, vamos a escuchar. ¿Podemos, señora Magariño, recibir llamadas de nuestro público? Por favor, estamos en el 251-9422 y en el 467-4499. Muy buenos días. ¿De dónde nos llama? Buen día, de acá de Los Olivos. Daniel Tuyo te saluda. Adelante, por favor. Sobre ese Pasamayo, mi estimado, esa carretera ya tiene ese peligro de años y años. Mi opinión, mi sugerencia es, ¿por qué el Estado no asume la construcción, la reconstrucción o la renovación de esa vía con el ejército, con tanto personal que hay en las cárceles, qué sé yo, para poder ampliarlo, borrar todo derribar todo el cerro y hacerlo más amplio ese serpentín?
porque como dicen, la variante es un poquito, puede ser pesado, es empinado y no tiene iluminación. Esa sería mi sugerencia, Sí, que pues. el Estado asume que se amplíe ese serpentín derribando todo el cerro, un tantos metros, qué sé yo, para que siga viable. Claro, que es algo, además, estimado, muchas gracias por su llamada, que debió hacerse hace rato, ¿no? Hace rato, las imágenes que estamos viendo, ¿no? Hasta la saturación todos estos días de esa curva, es absurdo que esto, y que por ahí pase no solo la carga, sino por ahí pasen los pasajeros, por ahí circulen los pasajeros, los buses de pasajeros, pasan miles de personas todos los días por ahí exponiendo su vida. Y alguien dijo por ahí, no, que hace años no hay un accidente. Bueno, que el problema es que cada vez que hay uno mueren pues 52 personas. Ese es el problema. Ese es el problema. Y que eso está mal hecho. Eso hay que corregirlo. Y eso debió corregirse. Y alguien debió preocuparse de eso. Por eso antes, no ahora, ¿no? Que estamos llorando 52 muertos. Que, insisto, no merecían morir porque lo que ocurrió es absurdo. Absurdo. Si se hubieran hecho las cosas bien, no nos hubiera pasado. Tenemos más llamadas del público en la línea. Muy buenos días, adelante, escuchamos. ¿De dónde nos llama, por favor? De Lima. Adelante, por favor. Ya de lo penoso del accidente, a mí lo que me da más pena... Sí, si se acerca un poquito más a su teléfono, por favor. Le decía que además de lo del accidente, de lo penoso del accidente, lo que es más trágico es que ahora solamente porque el presidente y el ministro, sin ningún estudio, sin ningún análisis, dicen vamos a anular esta carretera, vamos a ampliar a 3 carriles la otra, y los estudios de factibilidad, estudios de prefactibilidad, análisis de clima, de condiciones, eso es el gran problema que tenemos en el país, la improvisación de la gente que nos gobierna, y no solo esta vez, sino todos los años. Alguien se ha preocupado porque se haga un estudio real de factibilidad, que contraten profesionales de transporte que lo hagan. No, es una respuesta emotiva con, entiendo, buena intención del presidente, del ministro, pero no tiene ningún sustento técnico. Y ahora hoy día están cerrando la carretera, el serpentín, y todos se van por la variante. Y si hay un accidente ahí con la neblina, esa carretera es para buses con 50 pasajeros, meterlos en la neblina de noche ahí. Entonces las cosas no tienen que ser emotivas, tienen que contratar profesionales de transporte que hagan un estudio de factibilidad adecuado. No pueden ser reacciones emotivas solo para la tribuna. Claro. Muchas gracias. Por supuesto, porque no se resuelve nada ahí, ¿no? Pero yo me sigo planteando la misma interrogante, ¿no? O sea, ¿cómo fue posible que se tomara la decisión de hacer una variante de Pasamayo para evitar el serpentín y se hiciera una alternativa que tiene una pendiente de subida y de bajada tan inclinada que significa un problema para el transporte de pasajeros y de carga, ¿no? De desgaste de los vehículos, de esfuerzo, etcétera. Pero además, una vez que subes, la neblina la mayor parte del tiempo no te deja ver. Entonces, está claro que eso estaba mal desde el saque. O sea, ¿quién hizo el estudio técnico para determinar que esa era la ruta correcta, esa era la ruta adecuada? Eso es lo que a mí me resulta a estas alturas absolutamente inexplicable. Y estaba tan claro que estaba mal tomada la decisión que lo que está pasando ahora es que, o lo que pasó luego fue que se regresó a utilizar el bendito serpentín, ¿no? O se continuó utilizando el serpentín que ahora se quiere cerrar. Lo que tiene que acabarse es la improvisación. Y para hablar de eso está con nosotros el jefe de Sutran, Lorenzo Rego. Lorenzo, bienvenido. Hola, Nicolás, mucho gusto. Está usted, estimado, en todos lados. Está como Dios, lo he visto en todos los radios, canales de televisión, periódicos. Se ha generado una discusión, Lorenzo, sobre las causas de este accidente. Y se ha hablado de exceso de velocidad, pero hay versiones de que no había exceso de velocidad, que más bien lo que ha ocurrido es que el camión invadió la vía contraria, ¿no es cierto? El carril contrario, y que eso es lo que desencadenó el accidente. Bueno, Nicolás, cuando pasan este tipo de accidentes, lo prudente es esperar que la autoridad competente emita su comunicación formal y oficial. Porque ahorita lo que tiene la policía y la fiscalía son elementos para comprobar qué es lo que realmente pasó. Yo, la verdad, prefiero esperar a que la policía, que es el ente responsable, diga cuáles son las causas del accidente específicamente. Lo cierto es que había algunas señales de tránsito ahí que decía 45 kilómetros, por lo menos en el sentido del camión subía,
¿no? Y que se ha determinado que por la policía ha dicho, no por nosotros, que había entre 52 y 62 kilómetros por hora de velocidad. Entonces, en esas curvas que son cerradas, generalmente cuando no se va despacio se tiende a abrir demasiado el camión. Otro detalle no podría mencionarlo porque no estoy esperando la confirmación final de lo que la policía diga. Ahora, acá hay como una cadena, ¿no es cierto?, de responsabilidades. Lo primero es cómo es posible que una empresa como Levisa, que es una empresa que presta servicios, como yo he llamado la atención, a las más grandes constructoras y compañías mineras del país, tenga un chofer que, o sea, no tiene salud, no tiene RUC, o sea, parece que tiene un vínculo laboral más bien informal, pero que estaba conduciendo un vehículo que no tenía revisión técnica desde marzo del año pasado. O sea, ¿cómo es posible que ocurra algo así? Claro, cuando nosotros hacemos inspecciones y verificaciones, las hacemos en la carretera en forma aleatoria o en ciertos puntos de control. Al parecer, ese día el camión pasó y no pasó por ninguno de los puntos de control o no le tocó la revisión técnica o las revisiones por parte de la policía o por parte de nosotros. Pero hay que ser bien afortunado para circular marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre y que nunca lo hayan parado. Eso se termina en investigación porque es posible que también que el camión haya estado parado. No lo sabemos. Eso la investigación lo dirá. No, ahorita no podemos levantar ninguna afirmación. Posteriormente, sí, nosotros estamos haciendo un proceso de investigación. Hemos ido a verificar, por ejemplo, si los papeles eran los correctos, hemos levantado las actas correspondientes y si pues efectivamente no tenía revisión técnica. Hemos ido hasta la misma empresa que da los certificados técnicos en varios puntos y la verdad es que no tenía. Por otro lado, hemos también verificado la documentación del bus, que al parecer sí estaba conforme y la tenía todo en regla, y también va a entrar en un proceso de investigación posterior, ¿no? Ahora, digamos, hay un tema primero, decía, sobre esto, que como tú dices, Lorenzo, la investigación lo va a terminar de clarificar, pero hay un hecho cierto e innegable. Si ese lugar donde ocurrió el accidente se llama la Curva del Diablo, por alguna razón, porque es un punto sumamente peligroso. Roy Ventura, presidente de la Comisión de Transporte del Congreso, congresista, ha dicho que desde hace tiempo ya se habían hecho observaciones sobre la necesidad de hacer una serie de obras en ese serpentín para mejorar la seguridad y que no se habían hecho estas obras y que uno de esos puntos era precisamente la Curva del Diablo, que obviamente tenía que ser ampliada, ¿no? O sea, uno se para ahí o ve las imágenes y está claro que esto no puede ser aceptado como parte de una de las rutas más importantes, la más importante ruta de transporte del país, la más importante vía del país. Claro. Lo que yo te puedo decir es lo que el ministro ha dicho. Eso no es área de mi competencia para evaluarlo, porque técnicamente no estamos en capacidad de darlo. Hay una entidad que se encarga de eso. Se había determinado 50 puntos negros en el país, o sea, zonas donde hay que aplicar y que el ministro ha anunciado que va a aplicar sistemas de seguridad mejores por lo que se ha encontrado, y Pasamayo no estaba en esta lista negra. Será cuestión de investigar, hacer más investigación profunda de lo que ha pasado, por qué se dejó de hacer o no algún tipo de investigación más profunda. Y ya entrará pues en discusión posterior si es necesario o no hacer, si la carretera tenía las condiciones adecuadas para la circulación de estos vehículos. No, en estos momentos yo no tengo elementos de juicio para responder esa pregunta. Claro, no, es cierto, ¿no? Pero yo hablaba con un chofer bastante experimentado de carreteras y me decía que la dificultad que hay en esa curva es que camiones de esas características, y más aún, bueno, en este caso ni siquiera llevaba el peso, pero cuando llevaba más peso, esa curva es prácticamente imposible darlo porque son camiones que jalan cargas, no tienen cargas muy largas. Es imposible prácticamente por lo cerrado de la curva no invadir el carril contrario. Y que eso es una falla de diseño, es una falla de la infraestructura. No se ha molestado Bruno Yufra cuando han hablado, pero es evidentemente una falla, ¿no? Bueno, lamentablemente yo no soy el experto para determinar eso. Supongo que en las investigaciones del caso, expertos podrían dar la explicación clara y contundente de lo que eso amerita hacer, ¿no? O sea, yo lo que creo es que toda situación puede ser perfectible, puede ser mejorada. Siempre hay necesidades de mejores vías de comunicación y nosotros por eso estamos desde hace 4 meses que he tomado el cargo implementando sistemas electrónicos de fiscalización modernos que nos van a permitir precisamente cubrir las falencias que ahora tenemos.
O sea, yo tengo 600 inspectores para 25.000 kilómetros de carreteras. Hemos pedido aumento de presupuesto, me lo han aceptado a fin del año pasado, me lo han dado. Vamos a poner nueva fiscalización electrónica. Guardando la distancia, lo mismo que pasa con la policía de tránsito, ¿no? O sea, tenemos montones de policías de tránsito haciendo semáforos, o sea, reemplazando a los semáforos, cuando ese no es su papel. Los semáforos deberían estar sincronizados, funcionando, y lo que debería vigilar la policía de tránsito es el cumplimiento de la ley y del reglamento de tránsito. Por eso, o sea, ¿no es cierto? O sea, creándote esa sensación de que cometes una infracción, como te ocurre en España, en Estados Unidos, en Alemania, te van a penalizar. Porque hay una foto que te van a tomar. O porque hay un policía que tú no sabes de dónde apareció este condenado y se dio cuenta que me había pasado la luz. Bueno, porque para eso está, pero si ahora están reemplazando los semáforos, estamos... pero regresemos al punto de la... Eso sí. Precisamente lo que quería mencionar. El nuevo sistema de fiscalización va a atender a eso. Es más, va a alertar a los conductores cuando hago un cambio de carril, una señal sonora, un aviso a su empresa, a su dueño de transporte y una señal sonora en su tran. Por el GPS. Claro, son sistemas que se adicionan al GPS, que son sumamente, digamos, asequibles ahora en el mercado, ¿no? Y vamos a poder determinar que claro, pero para empezar, o sea, lo que debería ocurrir es que cuando un vehículo pasa por un peaje, es absolutamente posible por los avances en la informática que en la pantalla, ¿no es cierto?, aparezca toda la información del vehículo. Si tiene SOAT, si tiene... Eso es simplemente que concertar para que toda la información se centralice. Gracias por la pregunta. Y si tiene revisión técnica, ¿no? Que gracias por la pregunta, porque eso es lo que vamos a implementar. Nosotros vamos a implementar antenas especializadas para leer la tercera placa. Cuando leo la tercera placa, la información la recibo permanentemente en su tran y me van a decir qué tipo de cambio está pasando, si tiene todas sus inspecciones técnicas revisadas. Es una fiscalización electrónica mucho más eficiente. Es más, yo voy a poner las antenas a la salida de los centros de inspección técnica vehicular. Si un vehículo entra, tiene que haber entrado y tiene que haber señalizado para que yo efectivamente diga sí, efectivamente pasó y en tal fecha. Y cuando sale, lo mismo. Si un vehículo tiene certificado y no entró, ahí lo voy a poder detectar. No, esas cosas, en el nuevo plan que el ministerio ya me lo aprobó, lo vamos a implementar en el transcurso de un año. Eso es lo que me va a demorar. Tú me has conocido, anteriormente estaba en comunicaciones. Sí, no, por supuesto. No, sabes que la tecnología es donde yo vengo, por eso, a mi entender, están pidiendo que haga un nuevo proceso de fiscalización. Pero también tiene que ser aparejado por otro tema adicional, mucha educación vial. No tenemos educación vial en el país. Los conductores no manejan a la defensiva. Estamos implementando un plan de educación vial diferente. Además, no se respetan las reglas. Mira, yo sin ir muy lejos, yo solamente para venir, en el momento que tú tomas la autopista, la Panamericana Sur, para venir a Chorrillos, que cada vez que paso por el puente Alipio Ponce me acuerdo de Odebrecht y de Álvarez y de... ¿No es cierto? Porque eso está mal hecho. Esa entrada a Chorrillos está mal hecha. Eso es una falta de respeto simplemente a los ciudadanos, ¿no? Pero en fin... Y ahí te das cuenta, los buses y los camiones no respetan eso de ir a la derecha, no respetan los límites de velocidad, pese a que hay una cámara ahí, ¿no es cierto? Sí. Que está de vez en cuando de cacería. Mira, o sea, no se respeta ninguna regla, es una cosa... Te he traído un par de videos que demuestran esto, ¿no? O sea, están los inspectores Sutran, no sé si lo pueden pasar, ¿no? Bueno, ahorita están en el cementerio de Pasamayo, que ya se está, a pesar de que la norma dice que a partir de mañana ya estamos aplicando, desviando los camiones y los buses para su carril correspondiente. No, hay que hacerlo. También hay labores de rescate que no se han acabado y por eso también se está... Ahora, el problema es que lo del serpentín, o sea, la alternativa, perdón, de la variante es un problema. Por alguna razón se siguió usando el serpentín. ¿Por qué? Porque los camiones y los buses tenían serias dificultades en la subida, serias dificultades en la bajada, ¿no es cierto? Lo cual te habla mal de nuestros controles del estado técnico de los vehículos, ¿no? Porque si el vehículo no tiene bien el freno, no aguanta esa bajada. Y si el vehículo no está en buenas condiciones de motor, ¿no es cierto?, no va a poder aguantar esa subida tampoco. Pero encima, arriba eso está nublado casi todo el tiempo. Sí, hay problemas de neblina arriba, pero con sistemas de control adecuados que permitan identificar esto, acercamiento por atrás, giros bruscos, etcétera, se puede minimizar muchísimo el riesgo. Poner un tercer carril no es una mala idea, porque todo lo que alivie al tráfico va a ser mejor. Lo que pasa es que los camiones y los carros y vehículos particulares deben de respetar su carril. Camiones por la derecha,
vehículos de transporte por el centro y vehículos particulares por la izquierda. No se respeta, pues. Y acá es un ejemplo claro de lo que te digo. Mira cómo carros que estamos intentando parar, llevando pasajeros informalmente, se pasan todo. Y acá es una agresión que sufrimos en Ancón, han reventado las lunas y los delincuentes están persiguiendo al carro del Sutran para agredirlos, ¿no? Eso es lo que pasa, eso con lo que lidiamos todos los días, ¿no? Eso, si la gente tiene que entender que tenemos que respetar a la autoridad. Esta es una persona que está avisando en el puente que la Sutran está haciendo una inspección en un puente, un operativo, y ya no pasan. O sea, tienen todo un sistema organizado. Esas metodologías las estamos cambiando. Por eso he anunciado que estamos en una reestructuración profunda para cambiar las metodologías de fiscalización. Ahora, porque yo me acuerdo mucho de esa famosa campaña de Alan García, Tolerancia Cero. Él mismo fue, inauguró discursos, bueno, como siempre, ¿no? Ahí quedó. Porque no hay tolerancia cero. O sea, no se entiende cómo hay vehículos que están circulando sin revisión técnica, ¿no es cierto? O vehículos que tienen revisión técnica y que nadie se explica quién se las dio. Como el caso de esta chica, ¿se acuerdan? Que se le sale la llanta al vehículo y resulta que el vehículo acaba de pasar la revisión técnica. O sea, eso es trucho, pero de todos modos. Ahora dice que la compañía funciona con otro nombre. Sigue dando revisiones técnicas, pero bajo otro, ¿no? Pero en fin. Ahora, ¿cómo se va a corregir eso? El hecho de que los controles sean realmente eficientes. Bueno, lo que hay que hacer, primero necesitamos hacer un tipo de fiscalización diferente que me permita masificarlo y estar en todo lugar. Segundo, necesitamos mucha educación vial, constante y permanente. Y tercero, tenemos que cambiar las normas sobre procesos sancionadores, ¿no? Ahí estamos proponiendo algunos cambios ya, que en principio ya han sido aceptados, se está evaluando y prontamente creo que en el Congreso o en donde corresponda, si son decretos supremos, si son decretos ministeriales, hay que hacer los cambios respectivos para que las sanciones tengan efecto disuasorio. Ahora, también hay que discutir, bueno, yo sé que eso no es competencia de Sutran, pero hay un tema con las concesiones, ¿no? Es decir, yo no entiendo sinceramente hasta ahora, o sea, se hizo una obra para reemplazar el serpentín por la que no pueden pasar los buses y camiones que terminaron volviendo a usar el serpentín, y no se hicieron en el serpentín las obras de corrección para evitar los riesgos de seguridad, porque todo permanente, o sea, hay zonas en que la vía se acorta, tienes encima la arena que cae, tienes permanentes problemas que no se han resuelto, y resulta que nada de eso es responsabilidad de la concesionaria. O sea, ¿quién hizo ese contrato? El ministro Reategui era ministro de Transporte en esa época, PPK todavía no estaba. No, PPK vino inmediatamente después. Javier Silva Arrueta era ministro de Economía, me parece, en ese momento, y jefe de Proinversión. Pero, o sea, ¿cómo puedes hacer contratos de ese tipo? Es lo que no se entiende. Bueno, sí se entiende. Entre no, sí se entiende. ¿No? Lo que yo te puedo decir son algunas estadísticas, ¿no? Lo único que sabemos ahora que por el serpentín de Pasamayo pasan más o menos 8 millones de vehículos al año y se ha tenido en los últimos tiempos de 3 a 4 accidentes. O sea, hay una estadística ahí que hay que revisarla. Tienes uno de 52 muertos, ¿no? Sí, o sea, hay que revisarla bien, ¿no? Ahora, sí, el accidente de Pasamayo es lamentable, es triste, me solidarizo con la familia, doy mi pésame, no debe haber pasado. Por eso estamos entrando nosotros, porque creemos que la muerte de una sola persona es una familia que involucra. Entonces tenemos que luchar por construir un sistema de seguridad más eficiente. No, porque mejor. Si tú te pones, para terminar, Lorenzo, a reflexionar en esto. Si los sistemas de control hubieran funcionado de manera eficiente, ese camión no hubiera estado circulando, no había accidente. Si se hubieran hecho las obras, ¿no es cierto?, de mejoramiento del serpentín y se hubiera ampliado y esa curva hubiera perdido el nombre de curva del diablo y hubiera sido una curva más, tampoco hubiera muerto nadie. O sea, bueno, digamos, podemos hacer una lista de las cosas que debieron ocurrir y no ocurrieron, ¿no es cierto? Bueno, tengo 4 meses en el cargo y es mi compromiso hacerlo, por lo menos los sistemas de control. Ahora, acá tenemos unos minutitos, ¿no? Podemos robar unos minutitos a Manuel porque hay el video donde habla Roy Ventura precisamente, ¿no? Lo vamos a poner. A ver, escuchemos lo que dijo Roy Ventura. No es responsabilidad del chofer. ¿Y qué es lo que dice? Es responsabilidad de Levisa y de las autoridades responsables de controlar que esto no pase. ¿Y qué es lo que dice en Sutran? Y yo le pregunto, ¿ha pasado por el control de Ancón? Sí. ¿Por qué no intervinieron? No, lo que pasa es que el tráiler estaba sin carga y por eso lo hemos dejado que pase a pesar que no tenía revisión técnica. Sutran tiene facultades en transporte y tránsito en las rutas nacionales.
No hizo nada, Sutran. Acá tiene que haber responsabilidades. Ahora, bueno, eso fue lo que dijo Roy Ventura ahora. ¿Ah? Bueno, lo que yo te puedo decir es que los vehículos, cuando pasan por los controles, son en forma aleatoria. No se puede hacer permanentemente a todos los vehículos, porque si no generaríamos muchas colas. Segundo punto, no en todos los puntos todos los días hay controles, porque tenemos que distribuir las personas a los diferentes puntos para poder hacer un control más eficiente. El control electrónico que le hemos propuesto al Ministerio, que lo hemos presentado a algunos congresistas, precisamente trata de eso. El lector de tercera placa va a identificar permanentemente quiénes cumplen y quiénes no cumplen con las funciones. Ahorita es una tarea titánica. Muchas gracias a Lorenzo Orrego, jefe de Sutran, por estar con nosotros esta mañana. Muy gentil, Lorenzo. Yo me voy y los dejo. Bueno, hay una información de último minuto. La bancada de Peruanos por el Cambio acaba de elegir a Salvador Eresi como presidente de la Comisión de Justicia y a Gilbert Violeta como miembro de la Comisión Lavajato. Esto es en reemplazo de los renunciantes, ¿no es cierto? Bueno, está bien, es lo que tenía que ocurrir, ¿no? Es lo que tenía que ocurrir. Hay algo que bien antipático que voy a decir. Yo no entiendo por qué ha habido congresistas que han decidido renunciar porque el presidente le dio el indulto a Fujimori, ¿no? Que prometió que no lo iba a hacer y no se inmutaron cuando el presidente nos mintió a todos los peruanos. Cuando dijo que no tenía ninguna relación y sí tenía. Y cuando ha tenido serias dificultades para explicar cómo es eso de Westfield, que es mía, pero yo no sé nada, es solo mía, pero, o sea, yo cobraba las utilidades, ahí no les pareció motivo suficiente para renunciar a nada, ¿no? Pero en fin, así son las cosas, así es la política, lamentablemente. Yo me voy hasta el día de mañana, los dejo con el señor Manuel Rosas. Muy buenas tardes.